vamos a contar la historia de otro libro muy interesante que salió recién, está prácticamente saliendo del horno. Es de Josefina Marcuzzi. Ella es periodista, es productora de Telefe Noticias, y su libro se llama El Círculo Azul. Y cuenta también una historia personal. Ella es diabética desde los 3 años. Ella logró también de una manera muy exquisita y a través de las palabras contar todo lo que fue viviendo desde muy chiquita con una enfermedad crónica y que hoy la ves de manera brillante en su trabajo y en su vida. ¿Cómo estás, José? Mostranos tu libro primero, que no lo tenemos acá entre nosotros, pero lo tenés vos ahí. Ahí va, El Ahí lo Círculo tengo. Azul, que editó Orsay, la Exactamente, editorial Editorial Orsay. Orsay. Ahí está. Contanos cómo fue que empezaste con este proceso, José, porque también atravesada por tu historia de vida, por tu enfermedad, ¿pudiste sanar una parte de esa niña? Bueno, sí, hay bastante de eso. Yo empecé a trabajarlo en un taller con Margarita García Roballo, que es una autora colombiana que trabaja en un género que se llama autoficción, que se trata fundamentalmente de tomar experiencias propias y transformarlas en una historia. Yo siempre digo que esto no es una biografía, esto es una autoficción, que es distinto, porque se basa en mucho de la realidad, pero tiene también un trabajo de ficcionalización. La enfermedad en este caso toma el rol de un personaje, es una nena, tiene unas trenzas, esa nena tiene una relación con la protagonista. Eh, y yo pienso siempre que más allá de la palabra sanar, creo que tiene más que ver con poder, en mi caso, ¿no? Sí. Sí. Poder como tomar un poco más de distancia con esa experiencia que es tan propia y que empezó a los 3 años y que me atraviesa la vida y poder volverla una obra de arte en algún punto, la aleja de mí y la pone en manos de otras personas y eso me parece como lo más interesante, ¿no? También que causa en las personas que leen eso, ¿no? ¿Cómo Eh, fue cuando viste el libro? Porque el proceso de escritura siempre es largo, traumático, genera muchas idas y vueltas. A veces decís, ¿por qué estoy en este proceso? Pero Terrible. después cuando lo tenés en la mano el libro, la verdad es que es una alegría enorme. No sé qué te pasó a vos. Bueno, plenitud, o sea, emoción tipo casi al borde del llanto, como sí, mucho tiempo también de imaginarlo, ¿no? Como esa cosa de hacer todo el proceso y verlo por ahí, ir viendo las versiones en digital y bueno, cómo se iba armando hasta llegar efectivamente a tenerlo en las manos en papel. No sé, a todas las personas que quieran intentarlo, lo recomiendo fuertemente porque es cuando llegás a ese punto es una sensación muy placentera, ¿no? Como de haber, bueno, alcanzado un objetivo. Es tu Que primer libro. es mi primer libro, sí. Sí, sí. Y bueno, eso se vive con una manera también, ¿no? Muy intensa. Como, digo, en el proceso, hasta llegar finalmente a que pudieras editarlo en la editorial Orsay, ¿cómo fue ese camino? Bueno, la verdad es que yo nunca me imaginé que podía hacer un libro. Empezó todo en un taller de escritura con Margarita, en donde yo llevaba cosas sueltas y en un momento ella me dijo, che, acá hay algo, como podemos pensar en que haya una historia, en darle un hilo a todas estas experiencias que, por supuesto, estaban atravesadas por un tema en común, que era el cuerpo enfermo, ¿no? Pero no desde un lugar, yo siempre intento eh, como marcar que no es solo la enfermedad, es la enfermedad y los vínculos con las personas, con la familia, con los amigos, con el entorno laboral. Es un poco una manera de ver el mundo, ¿no? Y No cómo solamente. te atravesó a vos la enfermedad, digo, en estos vínculos, en este construirte como persona? Porque, digo, a los 3 años apareció la diabetes Sí. como enfermedad que te acompaña desde entonces.
pero en este camino y en este recorrido de estos años, vos te fuiste construyendo como persona en relación a eso y en relación a los demás. Sí. ¿Cómo te atravesó para ser hoy Josefina Marcuzzi, la escritora del Círculo Azul? Me vas a hacer emocionar, ¿no? No, la verdad es que siempre digo que cuando uno tiene una enfermedad crónica, un poco la familia tiene una dinámica particular a partir de eso. La relación con mi mamá es una relación muy fuerte e importante porque fue la que se tuvo que hacer cargo de esa situación cuando yo tenía 3 años. Entonces, creo que la peor parte en ese caso se la llevaron mi mamá y mi papá. Después, todo lo que fue la adolescencia fue muy complejo porque uno se pone más rebelde, tiene pocas ganas de hacer las cosas, todo lo que la adolescencia conlleva, más la enfermedad. Así que, bueno, como las distintas etapas de la vida fueron como, ahora veo el libro y veo como esa película, ¿no? De Claro. cómo es la relación que tengo hoy con la enfermedad y cómo era en ese momento y todas las cosas que fueron cambiando, Es que te ¿no? iba a decir, uno cambia y también cambia el vínculo con la enfermedad, esto que decís en la adolescencia, con la rebeldía, con el Ujú. hecho de no cuidarse porque yo puedo todo, también se atraviesa sobre todo una persona con una enfermedad crónica que le acompaña de por vida. Sí, Entonces ahí ves las transformaciones también personales. sí, también es esto que yo siempre digo, que uno no puede pensar en tener una enfermedad crónica y estar al 1000% siempre. Son etapas, momentos altibajos, momentos en que uno tiene más ganas de hacer las cosas mejor, momentos en que uno tiene menos ganas, y creo que también es válido darse ese espacio, ¿no? Como decir, bueno, si tengo ganas de comerme un helado y darme insulina para eso, lo hago y lo disfruto y lo compenso y ya está, ¿no? Bueno, es eso, como no, tampoco estar con el látigo, ¿viste? Tampoco es vida. Y hoy, ¿cómo es esa adulta conviviendo, digamos, con esta enfermedad, pero habiendo atravesado todas estas instancias, estos momentos, permitirse a veces este helado, permitirse la cerveza, que no se puede, y conviviendo con todas estas cosas? Bueno, es algo que hablaba incluso a partir de la salida del libro. Creo que el proceso del libro corona un momento de la relación con la enfermedad muy bueno. Creo que no hubiera sido posible el libro sin haber hecho ese proceso personal. Es un poco también algo que hablé mucho con mi terapeuta. El libro es como un resultado de un proceso importante en la elaboración de este vínculo, ¿no? Entre la que tengo con la enfermedad y bueno, y me encuentro en un muy buen momento, no, no así en otros años, pero bueno, creo que es parte de la vida, ¿no? Entender que a veces estás mejor, a veces peor, y bueno, y hay que meterle. Yo pensaba, porque bueno, recién hablábamos con Sol, donde también su libro está atravesado por una historia de vida, por lo que le sucedió en la infancia. Un poco en tu caso lo mismo, ¿no? Una historia personal que se resignifica y se pone en una historia ficcionalizada. ¿Cómo las palabras, las historias, la ficción nos ayudan en esto de sanar en algunas en algunos momentos, en algunas historias, y poder seguir adelante en otras, viendo esa película, como te pasó a vos, ¿no? De lo que fue desde los 3 años hasta esta parte? ¿Cómo lo ves? Sí, yo pienso que hay mucho de eso y también creo que algo que intento hacer mucho en el libro también es como sacarle el dramatismo. Claro. Como en general hay como una postura de como algo de en torno a la persona enferma, como esto de, bueno, pobre, tiene la vida condicionada, no sé qué, y yo trato todo el tiempo de desarmar eso con un poco de humor, con un poco de ironía, porque me parece que es la única manera de naturalizar un poco más esto de llevar una vida diferente, entre comillas. Vos lo naturalizaste en tu vida cotidiana, de hecho. Exacto, como que no encuentro, o sea, para mí no hay tanto drama y me gusta que la gente se conecte conmigo desde ese lugar, más desde el humor, ¿no? Y bueno, eso, sacarle como la seriedad que muchas veces tiene el hecho de decir,
tengo diabetes, ¿no? Como, y que genere eso. Me Claro, gusta. como una etiqueta también a veces, que Exacto, sucede. Viste, exacto. yo soy diabética y ahí te presentás ante la vida, ante el mundo. ¿En cuánto crees que puede ayudar a otros a atravesar también la enfermedad, José? Bueno, me parece que a cualquier persona con diabetes o con cualquier otra enfermedad, creo que más allá de lo que la persona tenga o no tenga, o un familiar o un amigo, creo que te permite entender un mundo y comprender como las diferencias que tenemos con otras personas, ¿no? Y de repente encontrarte con alguien, una compañera mía de la primaria me decía, me encontré con una Josefina que yo en ese momento no veía, descubrí un montón de cosas y eso me devuelve a mí también, bueno, cuántas cosas quizás uno se guarda o oculta por no, bueno, ser un poco más transparente con el otro y que el otro te conozca como tal, ¿no? Y que, Sí, es bueno, que, bueno, también eso a veces es difícil, sobre todo en la infancia, poder hacerlo, ¿no? por supuesto. Es muy complejo y quizás uno ahora lo ve con otra cabeza, con otra mirada de adulto. El niño, digamos, le resultan difíciles algunas cuestiones, sobre todo cuando te atraviesa algo que te duele y que te genera malestar, digo, Sí. y que te pone en un lugar distinto al resto, ¿no? Bueno, hay un capítulo que habla de los campamentos para niños con diabetes, que es un espacio que yo tuve cuando era muy chica y que me permitió a mí entender que había un mundo en donde había pares, digamos, que éramos todos iguales y como ese sentido de comunidad para mí fue importantísimo, un poco marcó todo lo que fue mi infancia y mi adolescencia, porque en ese lugar éramos todos de la misma manera, hacíamos todas las mismas cosas, nos inyectábamos insulina, nos medíamos la glucemia, y esa identificación te permite entender que no sos el único, que no sos el único que la pasa mal, que sufre, y bueno, y mi mamá siempre se acuerda cuando volví de ese primer campamento que no quería volver porque me quería quedar ahí, Estaba ¿no? feliz, estabas en Sí, tu feliz de mundo. la vida. Pero Sí, qué bueno que pudiste encontrar ese espacio también, ¿no? sí, Porque quizás otros no lo tienen, no tienen ese lugar donde tomar, donde compartir experiencias iguales, similares, y donde poder canalizar, ¿no? Las angustias, las broncas, porque a veces también me imagino exacto. que hay bronca, ¿no? ¿Por qué a mí me tocó esto? Sí, pasás por momentos de enojo, de por qué me pasó esto, de por qué yo, como una cosa de necesitar una explicación. Y creo que eso, digamos, en ese lugar, siendo niños diabéticos, adultos diabéticos, encontrarte con que había una adultez posible, una adultez plena en gente que, bueno, tenía una vida normal y hermosa y tenía sus profesiones y entonces era posible para uno estar en ese lugar, creo que es fundamental en cualquier cosa, en la diabetes y en la vida, ¿no? Como encontrarse con espacios de contención, de compartir. Totalmente. Sí. José, te felicito por todo el Gracias. trabajo que hiciste personal, por este libro ¿Voy a hermoso. mostrarlo luego? Volvélo a mostrar, ahí está, El Círculo Azul, Orsay, es la editorial, pueden entrar, comprarlo y disfrutar de este texto exquisito de Josefina Marcuzzi. Así que gracias por estar acá con nosotros, por compartir tu historia y por este libro. No, gracias a vos, Ana. Es un placer, me emociona un montón y bueno, y ojalá que a quienes estén del otro lado en algún punto los ayude, bueno, quizás a entender un poco más a otras personas, ¿no? Claro que sí. Y a seguir adelante con el camino del libro que tiene que circular, circular Sí, por favor. y venderse mucho. Te mando un abrazo fuerte y que tengas un lindo sábado. Un beso enorme. Estábamos hablando con Josefina Marcuzzi, ella es escritora del Círculo Azul, un libro que se los súper recomiendo. Antes hablamos con Sol Ortiz, también escritora, escribió este otro libro, Sucio, Salvaje e Intenso. Dos historias de vida puestas en libros, puestas en la literatura, que nos ayudan a poder entender distintas realidades